Buenos días nuevamente, bienvenidos a Latitud 18, episodio 38, ya vamos a llegar ya mismo a los 40, aquí desde la Universidad Ana Geméndez Recinto de Carolina, en la biblioteca del primer gobernador puertorriqueño, don Jesús de Piñero. Y como siempre nos están acompañando la licenciada Agnes Crespo Quintana de Fundación Comunitaria. ¿Cómo estás, Agnes? Saludos, buenos días. Muy contento. El licenciado José Enrico Valenzuela, que es el co-host ya regular desde hace un par de meses. ¿Cómo está, José? Buenos días, gracias, Ivonne. Buenos días a todos y bienvenido también al compañero doctor Pedro Cabambales. Tengo que disculpar y excusar a Nazario Lugo, presidente de la Asociación de Manejadores de Emergencia y Profesionales de Seguridad, que no va a estar con nosotros, así que nos estará acompañando el próximo martes, pero bienvenido al doctor Pedro Cabambales, que eres catedrático en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. Bienvenido, Pedro. Pedro Juan, vamos un poco a ampliar. Hace algunas semanas se ha intensificado lo que ha sido la discusión del Código Civil, así que vamos a estar hablando de eso. Voy a pasar muy rapidito por encima, tratando de ocupar el área de Nazario Lugo, lo que son las cifras del COVID a la fecha de hoy. Como vemos, hoy ya ha aumentado en Puerto Rico, estamos en 5,329 casos confirmados de COVID, ha aumentado en un día 144. De esos tenemos casos mortales 143, muertes provocadas por el COVID, directamente que se han confirmado que han sido provocadas con el COVID. Recuerden que todo esto dentro del margen de error de lo inexactas que han sido la data y las estadísticas con relación a los casos de COVID, como vemos a nivel mundial, está en 7.400.000 y Estados Unidos, que encabeza los países con la mayor cantidad de contagios de COVID, ya rebasó los 2 millones. Así que está bastante fuerte. Los 2 millones de contagios y casos y muertes relacionadas al COVID están en casi 115,000. Que es bastante fuerte. Como estábamos viendo la gráfica de comparación a Estados Unidos y Puerto Rico, la de Puerto Rico ha estado consistentemente subiendo, así que pues tampoco con la limitada data que tenemos, no he visto lo que ellos manejan y aquí cómo ha ido aumentando los casos semana tras semana. Obviamente hay unos casos en que no se informan. Aquí una semana que se informaron casi 500 casos. Y obviamente hay unos casos que estaban muy atrasados y llegaron al sistema muy tarde, pero lo estamos viendo aquí. Así que vamos a ver cómo esto sigue evolucionando. Hoy vamos a dedicar, como ya les adelanté, el tema principal, porque nos los debíamos hace un par de semanas, es discutir las controversias más importantes que han girado en torno a la discusión del Código Civil. Por eso tenemos a Pedro Cabambales, al doctor Pedro Cabambales, que un poco va a hablar de cuál ha sido empezando la trayectoria. O sea, desde cuándo se crea esta comisión para la revisión del Código Civil para entender y la relación que guarda esos 20 años de estudio. ¿Son 20 años? ¿O o es una cifra por ahí? Desde el 97. Bueno, 20 y pico. Bueno, es un proceso que, digamos, se inició en 1997, pero es un proceso que ha tenido muchas interrupciones a lo largo del tiempo. Vamos, quizás, ¿verdad?, para contextualizar esto y teniendo en cuenta, ¿verdad?, aquellas personas que nos estén escuchando que no sean abogados o abogadas, vamos a contextualizar un poco esto. Comienzo, ¿verdad?, muy rápidamente por agradecer a Ivonne, a José Enrico, a Agnes, las colegas, muchas gracias, ¿verdad?, por la oportunidad y el espacio. Claro que sí. Bueno, vamos a ver, o sea, muy rápidamente, cuando hablamos de Código Civil, no hay que olvidar que código, estamos hablando de un cuerpo legal, en el sentido de que hay muchas normas.
Estamos aquí hablando de más de 1.800 artículos, normas legales. Son sistemáticas en el sentido de que, bueno, pues están interconectadas, se piensa todo en conjunto. Y muy importante, que esto uno nunca puede dejar de insistir en esto lo suficiente, se le llama civil porque es código ciudadano, código del pueblo. Ahí es bien importante tener en cuenta lo siguiente. Se le llama el Código Civil así para distinguirlo de lo que normalmente conocemos como Constitución. ¿Por qué? Porque en la Constitución se origina el Estado y se dicen los poderes del Estado. Pero ¿qué hay en la Constitución? Derechos civiles, derechos ciudadanos. Pero esos derechos no son los únicos, sino que tiene continuidad ¿dónde? En el Código Civil, que es el Código de los Ciudadanos. Por eso en la literatura, por ejemplo, al Código Civil se le llama también la Constitución del Pueblo. ¿Vale? Así que este cuerpo legal entonces tiene tantos artículos porque literalmente tiene un valor constitucional del ordenamiento. Vamos a ver que esto regula al ser humano, yo digo desde la cuna hasta la tumba, un poquito antes y un poquito después. Y además, bien importante también, tiene unas normas que aplican a todo el ordenamiento jurídico. Eso vamos a verlo cuando hablemos entonces de la estructura. Pues bien, el proceso actual de revisión. Mire, en 1997 se aprueba una ley para crear una comisión para aprobar un nuevo Código Civil. Entonces, bien importante. Y por eso insisto en el valor constitucional. Un Código Civil es tan importante como una Constitución. Fue una comisión con representación y participación de los 3 partidos y en ese momento. Y muy importante, se trató, por ejemplo, como se trató la Constitución del Estado Libre Asociado. Es decir, ¿en qué sentido? En que además de tener representación amplia, los trabajos se documentaban en una serie de memoriales que hacían las veces del diario de sesiones de la Asamblea Constituyente. En estos memoriales se vertían, se hacía constar lo que se estaba proponiendo y cuáles fueron los modelos. Por ejemplo, códigos civiles que se miraron mucho. Código Civil de Quebec, Código Civil de Perú, Código Civil de Holanda, también se miraron pues México, Cataluña, etcétera. O sea, es un largo etcétera, el proyecto de Argentina. Y eso se fue documentando, diciendo en cada lugar, para cada artículo propuesto, grupo de artículos, mira, estamos proponiendo esto, estas son las fuentes que leímos, descartamos estas opciones e incluso se indicaban hasta libros que se habían examinado. Eso, la idea detrás de eso era, de la misma manera que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, cuando interpreta la Constitución, examina el diario de sesiones, pues que hubiera todo un récord. Bueno, pues ese proceso de entre 1997 y 2008 dio como fruto que se aprobaran una serie de borradores de lo que estaba supuesto a ser un nuevo Código Civil de Puerto Rico. Ahora bien, esos borradores no era el trabajo final. O sea, era eso mismo, borradores, y la fase que tocaba hacer en ese momento era lo que se conocía como una fase de articulación, que eso significa ver todos los libros en conjunto, porque en ese momento se habían estado trabajando en grupos de trabajo separados, y darles no solamente una relación, una articulación de conjunto, pero además ir revisando de modo más detallado, ya con concretamente con los borradores, las leyes, las demás leyes, para ver qué otras leyes había que derogar o dejar sin efecto, para que no hubiera redundancia. Entonces, Claudia, esperarlo a los que fueran compatibles, que no entraran en controversias con el código. Exactamente, y con las leyes especiales, o sea, porque, por ejemplo, una de las cosas que vamos a ver es que el código aprobado, pues se deroga el Código Civil. Pero vamos a ver, una de las cosas que vamos a ver que nos demuestra que el proceso, digamos, no ha terminado, no ha concluido, es que hay repeticiones. O sea, hay leyes especiales donde están repetidas cosas que establece el nuevo código. Entonces, ¿eso por qué ocurre? Bueno, pues porque en 2008 ese proceso de articulación se interrumpió. Y digamos que a partir de 2009 en adelante,
el proceso de revisión se dejó de atender, o al menos si lo hubo, bueno, pues era intermitente y no era una discusión como la que había antes, abarcadora y pública, con una comisión y con unos memoriales. Realmente se vuelve a retomar públicamente esta discusión ya en 2016, al final de ese cuatrienio, con un proyecto que presentó el senador Miguel Pereira. Luego, bueno, pues ya vienen las elecciones, se interrumpe el proceso otra vez, se reinicia con la presentación de un nuevo proyecto de Código Civil, pero fijémonos entonces que, a diferencia de lo que fue el proceso entre 1997 y 2008, lo que ha venido después, no tenemos una serie de memoriales detallados como en la primera etapa, sino que vamos a ver muchos cambios donde no tenemos ese historial detallado. Así que uno tiene que un poco, a la hora de interpretar y de estudiar esto, ahí vamos a ver que entonces no hay armonía de conjunto, porque uno va a tener... Hay un margen demasiado amplio para interpretarlo a conveniencia de unas partes, por la vaguedad. Y digamos que siendo un cuerpo legal nuevo, pues uno querría que para todo haya un memorial, o sea, y esta es una de las cosas bien importantes, porque esto, pues, a mí me parece precipitado, a destiempo, o sea, lo que pasa es que los memoriales que hay no corresponden a lo que se aprobó, y lo que se aprobó pudiera estar entrando en conflictos con unas leyes especiales, no sé, con unas leyes que... y a la hora de interpretar hay unos vacíos también. Por ejemplo, no hay un récord, como hablábamos hace un rato, en el diario de sesiones sobre la discusión de muchas de las disposiciones que se incluyen en el código final. Además de que hay una utilización de lenguaje que podemos más adelante hablar, que puede ser contradictoria o confusa a la hora de aplicar... a la hora de tomar una decisión sobre qué es lo que aplica el código, cuándo aplica, cuándo no, o sobre qué. Sí, ciertamente, y esto, digamos que no debería ocurrir, porque estamos hablando de una pieza legal, pues, que se ha ido estudiando en un proceso paulatino por mucho tiempo, y que por las interrupciones e intermitencias y en la etapa final, por no ser un proceso participativo, documentado, que fue precipitado, veamos, y entonces ahí vamos a mirar unas cosas más específicas del código, pero recordemos, Código Civil, Código de los Ciudadanos y las Ciudadanas. ¿Por qué hay que aprobarlo cuando los ciudadanos y las ciudadanas estamos en cuarentena? ¿Sabes? Estemos en medio, Puerto Rico y el mundo, en medio de una crisis económica y social mundial, y esto se ve agravado con que el código entrará en vigor solamente 180 días después de su aprobación. No hay que perder de vista que aquí hay 6 ramas, 6 materias del derecho que todos los abogados y todas las abogadas van a tener que reaprender. Y estamos hablando de jueces, estamos hablando de registradores de la propiedad, estamos hablando de procuradores y procuradoras de relaciones de familia, estamos hablando de estudiantes de derecho, aquellos que están estudiando, los que van a tomar la reválida. Sí, eso yo no quiero ser estudiante para la reválida, yo no quiero. Le pregunto, profesor, en cuanto a los estudiantes, que muchos de ellos sintonizan por razón de que, pues, ya sea porque les gusta el programa o porque están en cuarentena y no tienen más nada que hacer, ¿verdad? Pero presumiendo que les interesa, ¿verdad? En cuanto a la aplicación, aquellos que tuvieron que suspenderse, que se suspendió la reválida en el pasado mes de marzo, ¿les aplicaría para el mes de septiembre, si es que en efecto el Supremo finalmente decide reanudar la reválida? ¿Les aplicaría esta interpretación del Código Civil nuevo? No, porque el código, según aprobado, entra en vigor en noviembre de 2020. O sea que sería posterior. ¿Bien? Así que no. A esa pregunta, o sea, la respuesta es que no, porque entra en vigor posteriormente. Pero yendo a ese, ¿verdad? Particularmente, ¿verdad? Los estudiantes y las estudiantes, ¿cómo les afectaría? Pues solo hay que pensar que empieza el semestre en agosto con un código vigente, y a finales del semestre, cuando estamos a mitad del año académico, entra en vigor otro código que te cambia 6 materias. Correcto. Entonces, y esto es grave.
Es grave en el sentido de que empiezas una clase con una ley vigente y uno no puede asumir que no van a haber cambios a lo que se aprobó. O sea que uno, de alguna manera, tienes que comunicar qué es lo que está vigente, qué es lo que está regulando tu vida hoy. Y entonces intercalar qué es lo que va a entrar en vigor a finales de noviembre si es que no hubiera cambios. Así que es una situación bien delicada en países donde se han aprobado códigos civiles nuevos con tantos cambios. Como mínimo, el tiempo entre aprobación y vigencia es 1 año o más, 3 años. Precisamente para que haya un tiempo para readiestrar, para reaprender y para hacer los cambios en los planes de estudio, porque, y eso es otra cuestión, hay unos grandes cambios aquí. El Código Civil aprobado nuevo, por ejemplo, está dividido en un título preliminar, en 6 libros y unas disposiciones finales. Entonces, bien importante. Por ejemplo, vamos a ver, el libro número 1 se llama de las relaciones jurídicas. Ese es un libro completamente nuevo. Ese es un cambio estructural. Ese libro no existe en el código vigente. Entonces, en ese libro vamos a ver que se establecen una serie de normas sobre lo que es la persona, lo que es el ser humano, cuáles son los bienes, las propiedades que puede tener ese ser humano, y ciertas normas generales sobre contratos. Ahora bien, esas normas luego, y entonces se desarrollan en los libros posteriores. El 2 sobre las instituciones familiares, el 3 sobre derechos de propiedad o derechos reales, como se le conoce. En el libro 4 sobre las obligaciones, el 5 sobre contratos específicamente y otras obligaciones, el 6 sobre sucesiones. Entonces, esta estructura es nueva porque el código vigente, el actual, pues tiene un libro de obligaciones, tiene un libro de persona y de familia y tiene un libro, o mejor dicho, están intercaladas las normas de sucesiones en lo que tiene que ver con derechos reales. Así que hay cambio de estructura que va a requerir cambios en los planes de estudio. O sea que estamos ante un cambio profundo y como mencionaba Ivonne... Sí. Y cuando uno dice el 1802, 1802 y ya no es el 1802, me tengo que aprender cuál es el número. Sí, y como decía Ivonne, claro, esto se ve agravado porque, pues mira, para algunos artículos, pues se mirarán los borradores y los historiales para ver si dejaron lo mismo que en esos memoriales que vienen de principios de siglo, porque de ahí es que vienen. Pues si lo dejaron igual, bueno, pues tienes una referencia, pero si hay cambios, no tienes el tracto, no tienes la referencia para saber exactamente cuál fue el modelo. No hay un referente para poder, no hay un referente para poder interpretar y aplicar correctamente y no tan solo ahora que tenemos un poco la mente fresca, pero de aquí a 10 años, 20 años, 30 años, va a ser muy difícil poder entender en realidad cuál fue la intención legislativa detrás de la aprobación de este código. Digo, no creo que eso vaya a permanecer intacto por 30 años y hay que ver en términos políticos qué va a pasar en noviembre, porque eso va a cambiar, que es un problema también. O sea, si nosotros tenemos un cambio político a partir de noviembre, se anticipan cambios al Código Civil nuevamente. Lo que es un problema, volviendo, para todos los profesionales del derecho, para todos los estudiantes de derecho y para todo el país, ¿de qué hablamos? O sea, ¿qué es lo que vamos a estar en un hiato de qué es lo que vamos a aplicar o cómo vamos a estar interpretando este nuevo código? Profesor, yo quisiera hacerle la siguiente pregunta porque todos sabemos, el compañero trabaja también conmigo en el Procurador General en un momento dado, así que pues nos conocemos desde hace bastante tiempo. Y el Tribunal Supremo sabemos que por lo menos lo que tiene que ver con la regulación de la profesión, siempre ha expresado que tiene un poder inherente de hacerlo, ¿verdad? Y que la legislatura pues no puede entrar en algunas instancias porque entiende que el poder al final del día recae sobre el Supremo. ¿Habría esa probabilidad o posibilidad de argumentar de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico detenga ese término de 180 días y aplace
la aplicación del Código Civil, sabiendo que pudiera traer un conflicto constitucional en términos de lo que es la aprobación del código en las ramas políticas y lo que es la interpretación por parte de la rama judicial? Bueno, José Enrico, en términos de la aprobación, si... Me refiero a la vigencia, a la vigencia. A la vigencia. Bueno, en términos de la vigencia, esa es prerrogativa de la Asamblea Legislativa. Lo que sí es cierto es que en la medida que hubiera disposiciones específicas que los ciudadanos o las ciudadanas entendieran que vulneran sus derechos constitucionales o sus derechos adquiridos al amparo del Código Civil todavía vigente del ordenamiento anterior, bueno, pues podrían impugnar esas disposiciones específicas. Pero hasta ahí es que yo vería ese prospecto, no una impugnación, digamos, en bloque. No, pero yo me refiero más que nada es en términos, o sea, no la aprobación o no en cuestionamiento de la aprobación y del contenido sustantivo, sino me refiero más que nada en cuanto a la vigencia de cuándo entra a trabajar el código como tal, porque yo entiendo, ¿verdad?, que al tener un código nuevo hay que educar a todos estos jueces de la rama judicial con las disposiciones nuevas, y eso va a tomar un tiempo. Además que tienes que también educar y obligar a los abogados que ya de por sí están obligados por la situación de educación jurídica continua para educarse en torno a esto. Y obviamente, si ese término no es tan, ¿verdad?, diría yo, efectivo, porque es demasiado precipitado, pues yo podría entender de que el Tribunal Supremo pudiera, y yo también lo pregunto, ¿verdad?, a ver cuál es su opinión sobre eso, porque también la profesión legal está regulada por el Tribunal Supremo. Claro, eso es muy oneroso para nosotros. Nosotros, ¿verdad?, venimos obligados a orientar a nuestro cliente de la mejor manera. No es, por ejemplo, en la notaría, nosotros damos fe, ¿verdad? Y si nosotros no estamos bien orientados, no sabemos realmente qué es lo que aplica, estamos faltando. O sea, no es como cualquier notario en la jurisdicción anglosajona, que hay estampas y ya, y sigues caminando. Así que, ¿verdad? Y en todos los aspectos, a nivel de sucesión y toda la cosa, ¿cómo es posible, verdad? Que es para ambas partes, está el tribunal, está el juez y todo, pero es el de a pie, todos los días. Estamos en medio de una cuarentena, no tenemos acceso a la educación continua, todo, ¿verdad? Y cómo es posible que eso, y para ustedes, ¿verdad?, que se afectan también. Es que imagínate, los proveedores de educación continua no están preparados porque como no hubo una publicidad previa de cuál iban a ser estos nuevos 6 libros, y ahora es que la gente empieza a tener acceso y un poco a estudiarlo y a ver cómo descifran las incongruencias. Hay unas incongruencias y cómo tú en el camino descifras cuál fue la intención de esa disposición, a la misma vez que tienes que preparar unas nuevas guías para una revalida que es en septiembre para los nuevos abogados de unos jóvenes que no estudiaron este nuevo Código Civil, que yo no sé cómo va a aplicar. No, pero no aplica, en la de septiembre no. Pero tienes una revalida que va a ser el próximo marzo con la misma gente, con el mismo grupo que se graduó ahora. Para las personas que nos están viendo, licenciado, usted comentó en un artículo recientemente en El Nuevo Día sobre los artículos de un contrato de adhesión y demás. ¿Podría entonces hablarnos un poquito para orientar a nuestro público? ¿Qué es lo que aplicaría? ¿Qué entraría en vigor? ¿Qué no? Ese contrato que ya está otorgado, ¿qué es lo que aplica? Ok, bueno, pues ya ahí entonces entrando, ¿verdad?, en materia más específica, vamos a tener en cuenta un par de cosas. Los contratos de adhesión es un concepto que se refiere a contratos en los cuales no hubo una negociación individual de las cláusulas, sino que esto es típico de contratos de consumidores. Es una situación en la cual la persona interesada en adquirir algo, pues le presentan el contrato y tú lo tomas o lo dejas. El contrato de cable TV, contrato de celular, etcétera, 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 para uno adquirir servicios. Ahí
ese concepto, digamos que en el código aprobado se amplía, se le dan más definiciones y se establecen una serie de cláusulas que estarían prohibidas. Por ejemplo, cláusulas que limiten los reclamos o las defensas del consumidor, por ejemplo, o cláusulas que, por ejemplo, le prohíban al consumidor acudir a las agencias. Esas protecciones, vamos a decir que ahí tendríamos algo que es un positivo. Es un positivo, pero ojo, para que veamos esto bien importante, esto viene desde el memorial de los borradores originales. Y, por suerte, contamos, porque en ese momento se hizo un proceso documentado, pues contamos con eso. Pero si hubiera sido disposiciones que son posteriores, estaríamos sin referencia. Pero bueno, disposiciones como esa, Agnes, entrarían en vigor entonces a partir de noviembre. Eso no significa que el código vigente no establezca reglas especiales sobre esos contratos de adhesión. El código vigente pues establece que si hay cláusulas oscuras, entiéndase ambiguas, pues se interpretan en contra de quien redactó el contrato. Y el cambio que sería con el código aprobado, por ejemplo, además de que te da una lista de ejemplos de qué cláusulas son abusivas, pues te dice además, ya quita ese criterio de oscuridad o de ambigüedad, sino que te dice directamente, si el contrato es de adhesión, entiéndase, que fue redactado por una sola de las partes y la otra lo que tenía era la alternativa de tomarlo o dejarlo, se interpreta de modo favorable a el consumidor, la consumidora, y de modo desfavorable a quien lo redactó. Así que esas disposiciones, así grosso modo, en términos generales, entrarían en vigor a partir de noviembre. Ahora, y bien importante porque ustedes han mencionado correctamente lo de la ambigüedad y de que pues es un proceso que no ha terminado. Y entonces aquí ya un poco, ¿verdad? Yendo sobre el código y dando algunos ejemplos específicos. Mire, pues hay una serie de un articulado y entonces y es importante señalarlo donde podemos ver esta ambigüedad. Por ejemplo, conforme al ordenamiento vigente en vigor ahora mismo, las personas de la comunidad transgénero que quieran realizar cambio de sexo en su certificado o acta de nacimiento y presentarlo luego al registro demográfico, no tienen que acudir al tribunal. Eso es el Estado de Derecho vigente. Entonces, por ejemplo, se ha dicho que el código no menoscaba esos derechos, pero cuando miramos... Eso dijo la gobernadora. Eso dijo la gobernadora. Así es, así es. Cuando miramos el código aprobado, por ejemplo, tenemos un articulado, para empezar, que es contradictorio, porque en el primer párrafo de ese artículo se indica que para que haya el cambio de sexo en el certificado de nacimiento hay que ir al tribunal. Entonces, eso ya es un menoscabo porque precisamente una de las cuestiones que es importante para, de conformidad con el ordenamiento vigente, el actual, es que, bueno, si tú tienes que ir al tribunal, eso de alguna manera compromete tu intimidad, o sea, y es un proceso mucho más largo, más difícil. Sí, sí, volvimos para atrás. Así mismo, pero entonces, peor todavía, el segundo párrafo de ese artículo indica que lo dicho en el primer párrafo no menoscaba el procedimiento vigente. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos? ¿A qué le hacemos caso? ¿Al primer párrafo o al segundo? Y ese es el tipo de cosa que no debería ocurrir en un proceso, pues, de nuevo, que se hubiera hecho de modo documentado, porque eso va a traer otro problema. Habrá entonces, tendrás funcionarios que te digan, no, tienes que ir al tribunal. Claro. O a lo mejor hay otros que te dicen que no. Y entonces tienes que impugnar en un litigio con todos los costos para las personas, pero además el costo para el erario. Algo que sería totalmente innecesario si, de nuevo, el proceso se hubiera seguido haciendo de modo documentado y ordenado cuidadosamente. Para dar otro ejemplo, ¿verdad?, sobre estas discrepancias, estos aspectos que, de nuevo, que no debería ser así, porque si lo estamos aprobando es que uno no aprueba la cosa sabiendo ya que tiene estos defectos. Mire, por ejemplo, el articulado en derecho de propiedad,
hay un derecho que se llama derecho de superficie. Ujú. En términos generales. Eso. ¿Cómo? Yo trabajé eso con ¿Ah, sí? con la profesora Margarita Cárdenas. La querida colega doctora. Hace unos añitos atrás, cuando José Enrico y yo estábamos estudiando Derecho, pues por eso es que yo conozco el proceso y cuán riguroso en el 99. Sí, yo empecé a trabajar, yo fui TA de la profesora Cárdenas, y el tema que estábamos trabajando al momento era el derecho de superficie. Sí, buscando todas esas figuras jurídicas de España. Ay, bueno, ha pasado un tiempito. Pues, sí, José Enrico. Nada, muy brevemente, o sea, ese derecho, y es solo para dar un ejemplo, para que se vean las razones pues, por las cuales el proceso, ¿verdad?, verdaderamente no había terminado y que es precipitado haber aprobado el código de la manera que se aprobó. Digo, además de todo lo que hemos discutido. Pues, por ejemplo, ese derecho en particular de superficie, a lo que se refiere en términos muy generales, es a que a una persona dueña de su terreno puede darle derecho a alguien más para que construya, plante o siembre allí. Y bueno, pues, ¿sabes? Esa persona que sembró, que construyó, pues ahora será dueña de eso. Aunque la persona dueña del terreno sigue siendo dueña del terreno. Bueno, pues mire, ese es un derecho que, digamos que fue legislado en Puerto Rico, existe legislativamente, desde ahora está vigente en la ley del registro de la propiedad inmobiliaria. Entonces, en el Código Civil se establece un articulado sobre derecho de superficie, pero ¿qué pasa? Bueno, pues mira, hay algunas disposiciones que están repetidas. Las tienes repetidas en el Código Civil que se aprobó y las tienes repetidas en la ley del registro de la propiedad, además de otras adicionales que están en el Código Civil y no en la ley del registro. Entonces, para que la audiencia entienda los disloques que esto trae. Pues mira, el principio, lo que se supone es que uno defina los derechos en el Código Civil y luego, por ejemplo, en una ley como la del registro de la propiedad, pues tú estableces aquello específico sobre la inscripción en el registro de la propiedad. Entonces ahora tienes esta duplicidad, esta duplicación, y entonces, bueno, espérate, ¿y a qué le hago caso? Tanto así que aunque se supone, y esto, ¿verdad?, es un principio, que se dice que el Código Civil es supletorio en el sentido de que el Código Civil es la base. Y entonces, si hay leyes específicas, se supone que el Código Civil va a venir a suplir lo que falta. Entonces, ese articulado, por ejemplo, por ese defecto, tiene una cláusula al final muy curiosa que dice, bueno, si hay incompatibilidades, se toma en cuenta lo que dice el código. Entonces, eso es algo, de nuevo, es un parcho. Vamos, sí. es un recurso, digamos, que, de nuevo, en la orilla. Terrible. Entonces, así que, bueno, no, digamos que no hay razón para eso porque, bueno, pues mire, deróguese lo que está en la ley del registro, que no debe estar allí, y tenemos consistencia. Pero, de nuevo, estas son cosas que, de nuevo, denotan, y eso es por dar dos ejemplos puntuales, específicos, pero son cosas que denotan que aquí, ciertamente, o sea, el proceso no ha concluido y que se aprobó precipitadamente. Profesor, yo tengo una pregunta relacionada a lo que tiene que ver con los transgéneros cuando van a inscribirse, cuando hacen el cambio de sexo y ahora se les exige, o más bien, usted me corrige, la exigencia ahora en el nuevo código es que se hace una anotación en el registro demográfico y esta persona tendría entonces que ir al tribunal para tales efectos. Sí, o sea, vamos a ver, eso es lo que aparece en el primer párrafo del artículo del código aprobado. El derecho vigente es que no, o sea, esto viene de una decisión del Tribunal Federal, o sea que, bueno, pues delineó ese proceso donde no hay que ir al tribunal. A eso voy. ¿No será esto en respuesta a la determinación del caso relacionado a un repostero que se negó a servirle a unas personas del mismo sexo, que llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que fue llevado por la Comisión de Derechos Civiles en Colorado, que eventualmente se reconoce el derecho de este privado a no atender a estas personas del mismo sexo, y por esa razón quizás es que
los legisladores quisieron incluir esto como que dice, entrando por la cocina, por la parte de atrás, esta inconsistencia, exigiendo que vaya al tribunal, porque la persona que está en el registro se niega por su libertad religiosa o algún tipo de situación parecida a esta. No será por esa razón que están tratando de incluir esta carga adicional. Bueno, José Enrique, o sea, a mí no me consta, ¿verdad? En ese sentido, pues yo no podría especular. Lo que sí es cierto es que esto agrava, menoscaba las condiciones para la comunidad transgénero, para obtener el cambio en el certificado de nacimiento y ciertamente, por las contradicciones del texto que hemos visto, insertaría a esta comunidad en una litigación costosa y ciertamente estaríamos otra vez discutiendo eso, pero precisamente este es el tipo de cosas que si estuviera todo documentado con memoriales de por qué se hicieron las cosas, pues mire, lo tendríamos claro y es bien importante porque entonces uno no puede decir que algo no menoscaba derechos si te impone cargas adicionales. Bueno, pues te menoscaba los derechos que tienes actualmente. Y José Enrique, y en conexión con eso, por ejemplo, mira, es que hay cosas, por ejemplo, que digamos que son redundantes y uno no se explica. Vamos a dar como, por ejemplo, la definición de matrimonio en el proyecto, mejor dicho, el Código Civil aprobado. Pues se habla de que el matrimonio es un contrato entre dos personas naturales. Ese es un lenguaje que parece redundante, o mejor dicho, es redundante, porque, o sea, como ustedes saben, cuando lo utilizamos en el lenguaje jurídico, la distinción entre persona natural y persona jurídica, uno lo hace porque está hablando en el contexto de alguna corporación, de alguna empresa, para distinguirlo de los seres humanos que son personas naturales. Pero es que las corporaciones no se casan. Así que esa palabra, ese calificativo de persona humana es redundante, no debería estar allí. Yo no quiero pensar que eso está allí para discriminar contra nadie, pero es el tipo de cosas precisamente para eliminar las dudas. Y porque además es redundante, es que no debería estar allí. Cabe la posibilidad de que hay una interpretación con matices discriminatorios de lo que es una persona natural de unos sectores que pudieran entender una persona natural es la visión religiosa que yo tengo de lo que es una persona natural. Profesor, tengo otra pregunta relacionada también a este tema de persona natural, ¿verdad? No quiere especular. Y todo lo que conlleva, ¿verdad? El cambio al código nuevo. ¿En qué quedó la discusión relacionada al naciturus y los derechos del no nacido en el Código Civil que finalmente fue aprobado? Bueno, ahí tenemos, digamos, otra de las series de contradicciones de lenguaje inconsistente, incongruente, porque en el código que finalmente se aprobó, por ejemplo, la terminología no es uniforme. Se habla de naciturus, de concebido no nacido, en algunas partes se habla de feto. Entonces, bueno, pues ahí tiene que haber precisión, porque estamos hablando de desde qué momento se entiende que jurídicamente existe una persona y que esa persona entonces es sujeto de derechos. Y esto es bien importante porque ese tipo de ambigüedades es lo que luego en la interpretación, bueno, pues podría ser interpretado para menoscabar los derechos, particularmente los derechos de la mujer sobre su cuerpo y el ejercicio de derechos constitucionales como el derecho constitucional al aborto. Y ese tipo de ambigüedades que dejan esos espacios, esas lagunas, bueno, pues es que no debería existir, porque precisamente se supone que el código es un cuerpo legal sistemático, consistente, y ese tipo de ambigüedades no deberían existir, y ciertamente se ha apuntado que ese tipo de ambigüedades puede dar pie a una serie de interpretaciones que llegaran a ese menoscabo de derechos, de nuevo, y no es lo que uno quiere de un código que acabado de aprobar, pues ya tiene incongruencias y ese tipo de contradicciones. Claro, sí.
si estamos haciendo un código civil para eliminar figuras jurídicas obsoletas, ¿verdad? Que ya no se utilizan del siglo pasado, como uno dice, pues entonces volvemos al siglo pasado también en cuanto a esos detalles que ciertamente laceran derechos ya adquiridos. Profesor, hay varios casos pendientes relacionados al aborto en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Sabemos que por la composición política actual en los estados, pues se han creado varios estatutos que siempre están tratando de retar la determinación de los trimestres por Roe versus Wade, y eso está pendiente. Le pregunto, esta imprecisión en el lenguaje, ¿no será precisamente porque están esperando una determinación que les favorezca a lo que tiene que ver con estos temas relacionados al aborto, y ese es el objetivo principal detrás de todo este Código Civil en cuanto a lo que conlleva el nasciturus? Bueno, el peligro siempre de las ambigüedades y de las inconsistencias y la ausencia de historial es que, bueno, una vez ya está aprobado y entra en vigor, cualquiera le da la interpretación o propugna la interpretación que quiera darle para ver entonces qué dicen los tribunales. Uh-huh. Y precisamente cuando en un proceso legislativo y ya firmada la ley, o sea, si se dice, por ejemplo, no, esto no menoscaba, punto, esto no menoscaba derecho, bueno, pero es que mira las imprecisiones que tiene, mira las inconsistencias que tiene, o sea, no menoscaba, bueno, pues tiene que aclararse y debe haber un récord, un memorial, un récord específico que lo diga. En la medida en que las partes estén de acuerdo con relación a la interpretación de la ley, pues no debería haber mucho issue, excepto que van a haber varias interpretaciones y varios derechos distintos corriendo por ahí. Pero el problema es que cuando en la medida, para el efecto práctico que va a tener esto en los ciudadanos, en la medida en que haya margen para diversas interpretaciones sobre la disposición de cualquier de cualquier disposición del código, la aplicación de cualquiera de esas disposiciones va a comenzar a taponar todos los trámites en las agencias de gobierno en la medida en que, ok, ¿qué es lo que prevalece? ¿Es esto o aquello? Así que no va a agilizar la vida, lo que va a empezar es a taponar y va a aumentar la cantidad de casos y controversias que van a estar ventilándose, digo, los que pueden llegar al tribunal, porque los que no tienen recursos para llevar esto al tribunal, pues no lo tienen y ahí ya el daño está hecho. Pero entonces lo que está haciendo es complicando los procesos, las relaciones, las transacciones, en la medida en que cuando hay un conflicto, las partes, o sea, en la medida en que haya una diferencia y las partes no estén de acuerdo, ya tenemos problemas. Esto se va a aguantar, porque no va a haber una forma rápida de poder resolver las mismas si decidimos que se va a aplicar alguna disposición del código, porque no está claro. Y Ivonne, eso, digamos, agravado, porque de nuevo, esto entra en vigor ya en noviembre. O sea, a eso sumamos que el juez o la juez que va a resolver ese caso tiene que reaprender esto y en una condición bien adversa por la pandemia. Y ahí añado algo más que no se puede subrayar lo suficiente. El código vigente, el que está vigente, fundamentalmente viene de España. Y digamos que como ha estado vigente más de 100 años, ya hay un acervo de libros en las bibliotecas y ya está, digamos, bastante estandarizado. Sabemos qué fuentes tenemos que mirar. Pero como decíamos anteriormente, para este código se miraron articulados de Perú, de Quebec, de México, de Holanda, del proyecto de Código Civil de Argentina, de Cataluña, de muchos lugares, de Italia, de Francia, de España. Entonces, ¿qué problema es este? Que es que hay que hacer una inversión grande en libros, en bases de datos nuevas. Mira, pero estamos pensando en la comunidad jurídica nada más, pero hay muchos profesionales, por ejemplo, la comunidad médica, que se ven afectados por muchas de las disposiciones de manera pasiva o activa del Código Civil, que también tienen que ponerse al día y entender, y no van a entender. O sea, yo tengo que como médico tomar una decisión de si aplica, de si no aplica, de cuál es el criterio para yo emitir una certificación en caso de cambio de sexo. O sea, ellos tampoco están mucho menos preparados que nosotros para poder entender
los cambios que se están haciendo, y los ingenieros y la gente de las agencias públicas que no son abogados, que son los que al final del día son los que aplican muchas de estas disposiciones, o que tienen que aceptar trámites, o que tienen que resolver, y no son abogados. Así es, así es. Profesor, derecho de empleados también había una sección también que afecta al empleado como tal también. Sí. Entonces hay que entonces hacer también una revisión de reglamentos. Sí, de regulaciones. Sí, bueno, ahí es bien importante. Eso es otra cosa. Todo lo que falta ahora para tratar de poner al día, de actualizar todo ese cuerpo de reglamentos y órdenes administrativas y you name it, tanto en el sector público como privado, para poder atemperarse al nuevo código. Y es muy importante también tener en cuenta, ¿verdad? Digamos, dentro de ese proceso que en su etapa final fue atropellado, pues, por ejemplo, hay artículos que se removieron, se quitaron del proyecto original de lo que fue aprobado. Y entonces aquí, ¿verdad? Lo que menciona Agnes sobre derechos laborables, por ejemplo, se ha resaltado que el proyecto originalmente tenía un artículo, el 1476, que establecía que los empleados que estuvieran contratados por término o para una obra a término fijo o para una obra en particular, no podían ser despedidos sin justa causa antes de transcurrido el término de contrato. Y entonces, bueno, pues ese artículo se eliminó del código que fue aprobado. Entonces, bueno, pero se quedan sin protección porque se eliminó. ¿Cuál fue el criterio? Bueno, pues ese es el tipo de cosa que carecemos de historial y que ciertamente sería un menoscabo para una categoría de personas desprotegidas. O sea, que uno lo que quiere es que tengan más derechos. Profesor, yo tengo una pregunta relacionada a lo que es ¿verdad? El concubinato y el matrimonio. Sabemos que en el código vigente siempre la institución de la familia y el matrimonio estaba protegida por el código, es decir, se fomentaba esa institución de lo que es la familia, ¿verdad? En cuanto a, si comparamos esa realidad que tenemos ahora con el código vigente, con el código aprobado, ¿han habido enmiendas sustanciales que hayan cambiado eso? Como por ejemplo dándole más derecho a los concubinos o equiparándolos al matrimonio, entre otros asuntos. Bueno, en cuanto al concubinato, digamos que ese es un área que no se toca demasiado, se menciona en dos aspectos muy puntuales, pero precisamente es una de las áreas donde se ha mencionado, se ha discutido mucho, que cabe mucho por mejorar, o sea, que habría que incluir más disposiciones porque realmente no hay, o sea, grandes de concesiones de derecho ni cambios en esa área, solo dos menciones muy puntuales. Y ahí es bien importante también tener en cuenta el contexto. Cuando se aprobaron los borradores originales, se acogía el concepto de unión civil. ¿De qué? Pues una pareja estable, de hecho, digamos que, bueno, pues una pareja no se quiere casar, pero se reconocían una serie de derechos y de protecciones. Ese concepto, digamos que se desecha. Hay una corriente de pensamiento que dice que, bueno, que es que eso ya no es necesario porque ya existe el matrimonio igualitario. Y, pues, por lo tanto, o sea, quien se quiera casar, se casa, y quien no, no. Pero sabemos que la realidad es más compleja que eso. Y en diversas jurisdicciones, como en algunas comunidades autónomas de España, ciertamente hay todo un grupo de derechos que se le reconocen a, de nuevo, parejas estables, de hecho. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, o sea, porque es bien importante que esto se tenga claro. Y esto es así en el código vigente y no cambia en el aprobado. Si dos personas pues, forman una pareja que ha estado junta cualquier número de años, si no se casan, ni tampoco se realiza un testamento para proteger de manera específica a esa persona, no tiene derechos especiales. Claro. No tiene derechos especiales. Así que eso en particular es algo, de nuevo, que no cambia, digamos, y es uno de esos déficits que
que quizás no, o sea, que habría que evaluar y que si diéramos una mirada atrás, de nuevo, por eso es que digo que el proceso, pues uno no puede decir, no, es que llevamos 20 años trabajando con esto. Bueno, el proceso empezó en el 97, pero ya hemos visto cómo ha sido intermitente, cómo se interrumpió, cómo no se documentó, pero si miramos atrás, ciertamente en los borradores originales, donde hubo participación tripartita, proceso mucho más amplio y documentado, ahí encontraríamos tal vez solución para atender esto. Profesor, es que le pregunto porque muchas personas que ven este programa están interesadas en contraer matrimonio y por tal razón pues necesitan saber esa información. Hay alguien que te llamó, te escribió. Mire, profesor, entonces en la misma línea de sucesiones, ya que llegamos a sucesiones, entiendo que se eliminó, ¿verdad? Habían varios tipos de testamento. ¿Cuál fue el testamento que se eliminó en este código? Bueno, ahí hay una serie de cambios. Hay una serie de cambios y particularmente, por ejemplo, en cuanto al requisito de testigos, ¿verdad? El testamento abierto ante notario que, pues como sabemos, hay una serie de requisitos en el ordenamiento actual en cuanto a testigos instrumentales y si notario no conoce, pues testigo de conocimiento, etcétera. Por ejemplo, uno de los cambios, o sea, porque aquí hay muchos cambios en derecho de sucesiones, los cambios son profundos. Pues uno de los cambios, por ejemplo, es que para ese testamento abierto ya no son obligatorios los testigos en una serie de supuestos. Y queda entonces a discreción, entonces incluirlos o no. O sea, eso es un ejemplo de un cambio también, y tal vez esto es una apreciación técnica, pero en el código vigente, si una persona acepta la herencia sin hacer ninguna salvedad, se entiende que la acepta para tanto con los activos como con los pasivos, es decir, tanto lo que pueda haber de riqueza como las deudas. Las deudas, claro. Exactamente. Y entonces, como sabemos, en el ordenamiento vigente, pues si uno quiere evitar eso, bueno, pues hay que seguir un procedimiento, que es la aceptación a beneficio de inventario, que requiere otros procedimientos en los que no hay que entrar. Bueno, pues en el código aprobado, por ejemplo, la aceptación, vamos a decir la estándar, la general, es lo que ahora se llamaría una aceptación a beneficio de inventario. Es decir, que en ese sentido, en el código aprobado, si uno acepta la herencia, la regla general va a ser que, bueno, usted la acepta, pero usted no respondería por las deudas del caudal con sus propios bienes. De nuevo, eso en términos generales, y es bien importante mencionar, o sea, aquí nadie sugiere, ¿sabes? Por lo menos no este servidor, que no es que no hayan cosas positivas en el código. O sea, claro. Aquí, mira, simplemente se trata, tiene cosas buenas, tiene otras cosas malas y no está listo. Pero hay mucha confusión, porque aún esas disposiciones que pueden ser positivas, en la medida en que hay espacio para la confusión, la contradicción, la no definición clara, pues dejan de ser positivas. Correcto, Ivonne. Por eso es que es bien importante que cuando no se siguen los procedimientos correctos, procedimientos que deben ser transparentes, participativos, egalitarios, tenemos entonces que los negativos superan a los positivos. Hay algo creo que es precisamente lo que ocurre aquí. Que me llamó la atención con relación al discurso no inclusivo que se utiliza y una interpretación que puede estar haciendo la gobernadora de que en las disposiciones del código, cuando te refieres a un hombre, puede ser igualmente, te estás refiriendo a una mujer o una niña a un niño, pero eso es una interpretación también de la gobernadora. Y no sé cómo, o sea, y obviando, ¿no? ¿Ella dijo eso? Sí, lo dice, insistiendo en que ella no utiliza ese lenguaje inclusivo de mujeres, hombres, compañeros, compañeras, whatever, y que cuando se dispone, cuando se habla de masculino, igualmente está representando el término femenino. O donde dice hombre o niño, pues también se entiende que dice mujer y niña. Pero eso es una interpretación de ella. Yo no estoy segura si eso en el Código Civil aparece alguna explicación con relación a
al lenguaje. Bueno, en el título preliminar, y esto es bien importante porque, bueno, aunque se habla de que el código aprobado tiene 6 libros y las materias, bueno, pues se olvida que hay un título preliminar y unas disposiciones finales. Y ese título preliminar es bien importante porque ahí estamos hablando, digamos, lo que mencionábamos antes, la cualidad constitucional del código. Bueno, pues ahí, por ejemplo, te habla de cómo se aprueban las leyes, cómo se derogan las leyes, las fuentes del ordenamiento jurídico, y eso es algo que aplica a todo el ordenamiento. Entonces, en cuanto a lo del lenguaje, y lo vamos a utilizar para conectarlo también con lo de las fuentes, en cuanto a el lenguaje, bueno, pues hay unas disposiciones que hablan sobre eso y, bueno, de la inclusión del femenino en el masculino, etcétera. Pero este es un buen ejemplo de cómo este es un proceso donde habían unos borradores, o sea, hasta 2008, que ya son unos borradores que tienen 12 años, y hay unas discusiones que había que tener, porque, por ejemplo, lo del lenguaje inclusivo que menciona Ivonne, menciona Agnes, bueno, pues es que se ha avanzado mucho en los últimos años. De hecho, mire, por ejemplo, yo no sé si se tomó en cuenta que en España hay una asociación para la feminización del derecho civil. Yo no sé si se estudió en el proceso de aprobar este código, si eso fue estudiado, si se consideraron esas soluciones, porque ciertamente es un tema donde, pues, mira, ha pasado mucho, hay que actualizarlo, incluso, y desgraciadamente se aprueba, nace, digamos, no siendo de vanguardia en ese sentido. Y sobre el título preliminar quería mencionar, ¿verdad? Rápidamente, en cuanto a las fuentes, y de nuevo, cuestiones que debieron considerarse. Miren, en el título preliminar, como decía, pues entre las normas que haya que aplican a todo el ordenamiento está la jerarquía de las fuentes del derecho. Es decir, pues, se sabe que la Constitución, pues, es la ley suprema, y es superior, va por encima de las leyes que no pueden ser incompatibles. Bueno, pues en los países, y esto es bien importante para la audiencia, Puerto Rico tiene una particularidad, y es que Puerto Rico, pues, por los avatares de su historia, ¿no? Puerto Rico ha sido consecutivamente colonizada por 2 imperios, pues Puerto Rico es una jurisdicción mixta, es decir, hay normas que vienen de tradición española, que eso pues es una tradición romano-germánica, en términos generales Roma, Alemania, como los 2 baluartes, y tradición entonces por vía de Estados Unidos de derecho anglosajón. Entonces, por ejemplo, en el código aprobado se establece una serie de fuentes, la Constitución, las leyes, etcétera. Entonces se indica que la jurisprudencia, las decisiones del Tribunal Supremo son complementos. Entonces, ese es un lenguaje que para una jurisdicción como España, por ejemplo, ese es un lenguaje, digamos, consistente y en general para cualquier jurisdicción de esa familia. ¿Por qué? Porque en esas jurisdicciones, a diferencia de lugares como Estados Unidos, las decisiones de los tribunales no son en sí fuente de derecho. Complementan, pero no son fuentes. Tú necesitarías que el Tribunal Supremo Español, por ejemplo, emita 2, 3, 4, 5 decisiones sobre un asunto para que tú dijeras, ah, mira, parece que esta es la línea, por aquí es que... Sí, la interpretación ha sido consistente. Sí, ha sido consistente, que es lo que se llama jurisprudencia reiterada. Ese lenguaje de complemento viene de ahí, pero es que esa no es la realidad de Puerto Rico, donde, como mencionaba José Enrico anteriormente, pues el Tribunal Supremo ha sido bien consistente en reivindicar sus poderes constitucionales, en establecer como foro constitucional que las decisiones del Tribunal Supremo son fuente de derecho, tan fuente de derecho como las leyes aprobadas por la legislatura, e incluso cuando interpretan disposiciones constitucionales, pues más tienen el valor de la Constitución. Así que este es un articulado donde, ojo, porque debería haberse tomado eso en cuenta para establecer claramente que la jurisprudencia del Tribunal Supremo es fuente de derecho, porque eso es algo que podría, dependiendo del contexto, o sea, podría resultar inconstitucional. O sea que, de nuevo, es el tipo de cosas que te demuestran que esto todavía hacía falta un proceso de articulación, de examinar que fuera consistente con el ordenamiento. Y, digamos, o sea, sé que probablemente se nos acaba el tiempo, quiero, ¿verdad?, extenderme demasiado, pero que hay muchas implicaciones, hay muchos tipos de contratos nuevos. Eso nos llevaría a otro programa,
o varios programas de abar todas las clases de contratos nuevos que se aprueban, contratos de corretaje, que entonces, o sea, pero espérate, en la legislación sobre valores, ahí hay legislación federal y hay campo ocupado para algunas cosas, se examinó eso, es consistente. Contrato de juego y apuesta, que sabemos que hay legislación especial. Eso, por dar algunos ejemplos, la consistencia con la ley de contratos de distribución, de nuevo, esto es un proceso que definitivamente no había constituido, no había concluido y había que seguirlo, tenía que seguirse estudiando. Y mucho menos implementable en 180 días. Bueno, va a ser un reto, no tan solo para los tribunales, poder interpretar este nuevo Código Civil y la aplicación de él, sino, como decíamos ahorita, todo el aparato de gobierno, ¿no? Y el sector privado también, porque se nos olvida que también tienen que, de alguna manera, pues, aplicarlo y tomarlo en cuenta. Así que vamos a estar viendo en el camino, a partir de noviembre, vamos a estar ya experimentando y un poco discutiendo mientras vayan surgiendo todas estas controversias. Iremos caso a caso viendo cómo va a ir afectando las vidas cotidianas de todos los puertorriqueños en sus relaciones de familiares, comerciales, jurídicas, de todo. Así que creo que nos queda mucho por discutir todavía. Y creo que vamos a tener que empezar a desmenuzar. Hoy un poco hablamos a grandes rasgos. Discutimos pues las controversias que han sido más públicas con relación al Código Civil, así que vamos a ver si vamos calendarizando en la medida en que nos vayamos empapando, pero vamos a necesitar la experiencia. A partir de noviembre, la experiencia de la aplicación, según vayan surgiendo las controversias, pues iremos discutiendo cada libro del nuevo del Código Civil. Así que... Agradezco al compañero Pedro Cabambales por la comparecencia hoy. Ha sido... Gracias por darnos luz. Muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias a ustedes por... Pues sí, pues muchas gracias, José Enrico, Ivonne, Agnes, muchas gracias pues por el espacio. Sí, definitivamente hay que seguir estudiando esto porque si no cambia nada, entra en vigor en noviembre. Esa es la realidad que vamos a tener todos y todas en este país, tanto quienes se dedican al derecho como el pueblo, porque así que imagínate, si estamos hablando de las dificultades para adiestrar a la clase togada, pues a final de cuentas eso va a redundar en el pueblo. Mira, va a ser complicado. Y ustedes que son abogados litigantes y están en el día a día bregando con ellos y en la academia también, que te toca un poco al doctor Cabam. Pero en nosotras, Agnes y yo, que no somos litigantes y no atendemos esta área del derecho, pues estamos un poco también aprendiendo mucho. Yo no quiero imaginar lo que esto va a hacer para el ciudadano común. Así que... Así es. Así. Vamos a ver qué nos espera. Gracias a todos nuevamente. Gracias, Agnes, por acompañarnos como siempre. Al licenciado José Enrico Valenzuela y al doctor Pedro Cabambales. Gracias. Espero que no sea la última vez. Así que te vas preparando porque ahora vamos a discutir en detalle cada libro del Código Civil para ver si lo vamos entendiendo un poco y podemos ayudar al público que no es abogado a entender también qué representan este nuevo Código Civil en sus vidas cotidianas. Así que gracias también a todos ustedes por acompañarnos a través de Facebook. Y recuerden que vamos a estar aquí el próximo martes a las 11 de la mañana desde Latitud 18. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Buenos días. Hasta luego.